Buenos días a todos. El día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto para la Semana Cultural de los Gatos Negros. En esta ocasión, el tema de la teoría del caos o caos matemático. Esto en compañía de Saúl Campos de primer año sección A y en el caso de primer año B con Carlos Amaya, José Peña, Manuel Ramos, César Romero y mi persona Ricardo García. Así que espero que lo disfruten. Con dos calculadoras o con un amigo, prueba lo siguiente. Pon 0.2468. Oprime el botón resultado. Luego multiplica 2 por el resultado elevado al cuadrado menos 1. Luego oprime el botón resultado un total de 55 veces. Tras haber presionado el botón resultado 55 veces, el resultado que obtengas luego de este cálculo será totalmente distinto al que tus compañeros obtengan, justo como se ve en el presente video. Como podemos observar, los resultados son totalmente distintos hasta el punto en que uno no tiene la relación con otro. ¿Cómo es esto posible si el cálculo inicial era exactamente el mismo? ¿Es esto magia negra? ¿Cómo es posible? Esto, damas y caballeros, es el caos. Cuando nos dicen caos, pensamos en descontrol, en cosas aleatorias y que no tienen ningún tipo de sentido. Pero nada más lejos de la realidad. El caos matemático es determinista y no es aleatorio. Parcialmente, ya que sus patrones son bastante divergentes unos de otros. Esto se pudo ver reflejado en el ejercicio que hicimos con la calculadora. Si el sistema no fuera caótico, los decimales no hubieran parado de ser pequeños y pequeños y pequeños. Sin embargo, gracias al caos, que nos menciona que la variable más pequeña son sensibles a los factores iniciales. Estas cambian sus valores de manera drástica, como se menciona en la analogía, un aleteo de una mariposa causa un tsunami en Brasil. Esto haciendo referencia hasta que hasta el factor mínimo puede hacer una gran diferencia. Bueno, siguiendo con la explicación, ¿qué es el caos matemático? El caos matemático está presente en muchos ámbitos de nuestra existencia, pero ¿qué es un sistema caótico o dinámico? Un sistema caótico dinámico es aquel sistema que es determinante, sin embargo posee un patrón muy sensible al cambio debido a sus variables y condiciones iniciales, sin importar que esas tengan un valor decimal. Al caos matemático se ve involucrado en la gran parte de las matemáticas, como en los cálculos al tener la solución de un cálculo. Si dejamos realizando otro con las mismas variables, al ser un sistema dinámico o caótico, estas cambiarán hasta el punto en donde no tendrían nada que ver con el resultado original. Con eso dicho, tenemos el primer simulador, el cual es la rueda de Lorentz. En este podemos ver tres distintas variables. Primeramente, un grifo que suelta agua a una velocidad constante. Como segunda variable tenemos unos recipientes que almacenan esta agua, pero la sueltan a unos segundos. Y como tercera variable tenemos la rueda que girará hacia el lado izquierdo o derecho dependiendo de la fuerza que ejerza el peso de los recipientes hacia esta. Bien, vamos a empezar añadiendo un poco más de agua hasta la mitad, en donde vamos a observar en la gráfica de la derecha, la cual representa la velocidad de la rueda, que esta empieza a curvear de una forma extraña, pero después se estabiliza, tomando así valores deterministas, es decir, que se pueden calcular con la constante. Ahora, podemos pasar al máximo de velocidad de agua, en donde vamos a empezar a ver cómo la curva de la gráfica de la rueda de agua empieza a variar de forma extraña, y si bien siguen siendo valores deterministas, estos pueden tomarse como aleatorios para el ojo humano, debido a que incluso llega un momento en donde la rueda gira hacia el sentido contrario, y así es como podemos evidenciar el caos matemático. Bien, ¿recuerdan al hombre de la rueda? Pues Edward Lorenz fue su inventor y él fue un meteorólogo del MIT que trató de explicar la gran dificultad de obtener las previsiones meteorológicas, dando lugar a una gran revolución científica conocida como la teoría del caos. Lastimosamente, Edward Lorenz falleció a la edad de 90 años en su casa en Cambridge el 16 de abril de 2008. El profesor Lorenz fue el primero en reconocer lo que se denomina comportamiento caótico en el modelado matemático, precisamente en el campo meteorológico. A principios de la década de los 60, Lorenz se dio cuenta de que en las pequeñas diferencias de un sistema dinámico, como en la atmósfera, se podían desencadenar grandes y a menudo insospechables resultados. Esas observaciones en última instancia le llevaron a formular lo que se conoce como efecto mariposa.
presentado en un artículo que se publicó en 1972. Ahora hablaré del diagrama de bifurcación. Un diagrama de bifurcación es una representación de las posibles soluciones de un sistema dinámico en función de sus parámetros. Contiene información útil para describir la dinámica del sistema, información que puede ser utilizada para predecir el comportamiento del sistema. La simulación cualitativa de un sistema dinámico permite conocer el comportamiento de un sistema con un mínimo de información acerca del mismo. Mediante este análisis se obtiene información que puede ayudar a mantener la estabilidad de un sistema. Un análisis cualitativo puede llevarse a cabo sin necesidad de grandes cantidades de información, a diferencia de un análisis cuantitativo de los sistemas dinámicos o caóticos. El diagrama de bifurcación de la curva logística. Esta es la digna representación del caos matemático en un plano. Como podemos ver al principio, los valores son visualmente deterministas. Luego, estas variables al ser sensibles se transforman en otras variables, así generando un caos matemático que se puede observar al final del plano. Atractores extraños. Un atractor extraño en los sistemas caóticos puede ser definido como un conjunto de valores sensibles a la gran variedad de factores iniciales de un sistema caótico. En la geometría puede ser una curva, punto de rotación o una variable. Estos generan algo similar a lo de un fractal. Un atractor puede ser visto en muchos rubros, como puede ser en física, en donde se ven factores con cierta dirección y variables que cumplen con el factor de ser sensibles a los factores iniciales. Bien, vamos a continuar con el siguiente simulador. En este caso es un simulador sobre los atractores extraños. Bien, en este simulador vamos a poder encontrar a los atractores extraños. Por así decirlo, vamos a encontrar el caos de una forma gráfica. Ya vemos la geométrica. Bien, vamos a empezar, como lo hemos aprendido, con una simple variable. Si empezamos en este atractor extraño con una variable, vemos que se genera una línea, una curva, sin más. Si aumentamos el número de variables, vamos a empezar a notar varios cambios. Vemos que se va formando una línea y ahí ocurre una curva, otra curva y otra curva. Vemos que es un patrón no definido. Y si aumentamos aún más este número de variables, vamos a ver cómo van ocurriendo sucesos un tanto más extraños, ocurriendo movimientos más bruscos, ya que estos son susceptibles al cambio. Es algo que sigue siendo determinista, pero que, como lo hemos mencionado en el pasado, no es algo que puede ser calculado para el ojo humano. Parece algo que es invariable. Y ya para terminar, pongamos este atractor extraño al máximo de variables posibles que nos permite, observando cómo es un caos total. La teoría del caos con la meteorología. Bueno, la teoría del caos y la meteorología se llevan muy bien de la mano. Bueno, muy bien, queda un poco en debate, ya que en la meteorología usamos una gran cantidad de datos, como bien se puede ser el viento o la predicción sobre la temperatura, entre otras cosas. Pues es esta gran cantidad de factores y de cálculos que básicamente hacen que nuestro sistema dinámico y nuestro sistema caótico pueda ser lo que es y darnos predicciones inexactas. Entonces, es gracias a la gran cantidad de factores los que hacen que el margen de error entre las condiciones que se nos muestran en un sistema meteorológico sea aún más grande. Y entonces es por ello que en la meteorología solo podemos utilizar datos hasta corto plazo y no podemos tener predicciones y no podemos tener datos certeros y que tengan una gran capacidad de ser razonables en una gran cantidad de tiempo. Es por ello que podemos ver datos meteorológicos de 1 a 2 semanas siendo perfectamente razonables, ya que el caos, por el factor del tiempo y por otros factores que se unen a los demás datos, se forma el caos, y esto no nos permite saber con un buen margen cómo es la predicción o cómo va a ser el ambiente en ese tiempo. Bien, ya lo mencionamos en la introducción, pero es muy importante volverlo a mencionar y hoy un poco más a fondo: el efecto mariposa y la teoría del caos. Bien, este es un concepto que hace en sí una referencia a la noción de sensibilidad en las condiciones iniciales que hay en sí en una situación. Eso dentro del marco de la teoría del caos. El efecto mariposa proviene de un antiguo proverbio chino que decía: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir hasta el otro lado del mundo. Pero para entender mejor el tema, pongamos un ejemplo claro que pudiera llegar a ocurrir en la vida de una persona. Imaginemos que vamos caminando por la calle y de repente nos agachamos para amarrarnos un cordón. Bien, detrás de nosotros venía un señor apresurado con un café en la mano, y este choca con nosotros, tropieza y se le derrama el café en su mano. Se quema,
y tiene que ir a urgencias a que le arreglen su mano, a que le ayuden a curarse su mano. Este señor no era nada más y nada menos que un piloto de un avión, y por este incidente no va a poder llevar a varias personas de ese vuelo. Personas como por ejemplo a una mujer que iba a una entrevista de trabajo, o también a otro pasajero que viajaba a su boda y no pudo casarse con su prometida, o incluso a una persona que iba a despedirse de su abuela antes de morir. En pocas palabras, todo terminó mal. Por una simple acción, amarrarse un cordón, se destacaron todas estas acciones. Y no es algo que pudiera ser tan de la vida común, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender mejor qué es el efecto mariposa. Ese pequeño detalle tan aparentemente insignificante, el que te ates los cordones en el momento y lugar específico, desató una serie de sucesos, los cuales eran muy distintos a lo que las demás personas esperaban. Edward Lorenz era un meteorólogo, el cual estaba trabajando en un modelo matemático para el pronóstico del tiempo. Él tomó su computadora e introdujo datos como la presión atmosférica, la humedad o también la dirección en la que el viento sopla. Luego observó los resultados. Para verificar que el resultado estuviera bien, hizo de nuevo el mismo proceso e introdujo de la misma manera que lo hizo la primera vez todos los datos y en el mismo orden. Pero esta vez los resultados eran completamente distintos. Al principio era una variación mínima, era bastante parecidos dentro de lo que cabe ambos números, pero a medida el modelo avanzó en el tiempo, estos números se fueron distanciando mucho más, a tal punto que fueran completamente diferentes el uno del otro. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Pues esa diferencia tan radical de ambos pronósticos, pues viene dándose más que nada porque la segunda vez el computador de Lorenz había aproximado esos datos. Es decir, eran unos cuantos decimales menos o más, y así se dio cuenta de que por unas pocas décimas que aparentemente son insignificantes, pues con el tiempo significan cambios monumentales. Para Lorenz, esto equivalía a que el aleteo de una mariposa en Brasil pues puede desatar un tornado en Texas. De esa manera nació la teoría del caos y su efecto mariposa, que indica que pequeñas variaciones que pueden parecer insignificantes, pues a lo largo del tiempo generan grandes variaciones. Según las leyes de Newton, si se conocen pues las condiciones iniciales de un objeto, se puede predecir su comportamiento en el futuro, es decir, son leyes deterministas. Gracias a Newton, por ejemplo, se puede determinar el movimiento que vaya a tomar la órbita de un planeta. En principio, las leyes de Newton dicen que si tenemos los datos iniciales, podemos calcular datos perfectos para hacer predicciones. Pero en la práctica, entra la teoría del caos. Y con la teoría del caos se nos dice que es imposible tener datos perfectos. A partir de cierto punto va a ser imposible hacer predicciones. Es por eso que cuando queremos determinar el clima, solo lo podemos hacer en una sección de pocos días. Y no lo podemos hacer al siguiente año o a un tiempo mayor. Y ya para concluir, podemos destacar varios puntos. Primeramente, Edward Lorenz fue una persona curiosa, alguien que ponía atención a los detalles y que nunca se conformaba con una sola respuesta. Es más, tanto indagaba sobre los temas que le interesaba que llegó a ser el primero en descubrir los comportamientos caóticos dentro de los modelos matemáticos, y es por esto que se le llama como el padre del caos matemático. También podemos destacar que el caos matemático está presente en más de algunos de los ámbitos de nuestra vida. Sin irnos más lejos, el ejemplo que dimos al principio sobre las dos calculadoras, literalmente lo podemos hacer en nuestra casa con algún amigo. Además, también lo podemos encontrar en ámbitos más específicos como la meteorología, donde nos dicen que las predicciones del clima no pueden ser exactas a largo plazo gracias a la interacción de los sistemas caóticos. Bien, y ya por último, volvamos un momento al efecto mariposa. En este se hablaba sobre las grandes repercusiones y efectos que un cambio genera, bastante parecido a la teoría del caos. Y pese a que el caos es determinista y calculable, las predicciones realmente no lo son. Y es bastante curioso pensar de que Newton decía que los datos tenían que ser perfectos, pero ya que no existen datos perfectos, las predicciones simplemente son ciertas hasta que el caos aparece. Y les quería dejar esta pequeña frase, la cual le podrían dar un par de vueltas, y es de que el orden genera caos y el caos genera orden. Muchísimas gracias por escucharme.